Lamentablemente van a tener que aprobar esta materia para poder recibirse de contadores, porque el derecho, aunque no lo crean, es muy importante para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, ¿sí? No por nada, ustedes salen de acá y en esta facultad, no solamente que hay reglas, no solamente que hay normas, sino que también todos le dicen que es la mejor materia de esta carrera. Todo el tiempo, ¿no? No sé si es por nosotros, los profesores, que explicamos tan bien, somos tan piola, sino porque ustedes se van peleando desde acá. Esa es la idea. O sea, acá se debate. Difícilmente en otras materias, porque ustedes, lo que es la matemática es una ciencia exacta. Nosotros no. Nosotros no somos una ciencia exacta. ¿Y por qué ustedes creen que el derecho o las ciencias sociales o las ciencias jurídicas no son una ciencia exacta? A diferencia, reitero, de la matemática. Esto es una pregunta. Significa que ustedes contestan. Porque las leyes se pueden interpretar. ¿Ah? Las leyes se pueden interpretar. Porque las leyes se pueden interpretar. Bien. Y digamos porque discutimos en base, digamos, a la subjetividad que tiene cada uno, digamos, no todos consideramos las mismas cosas, pero llevamos un consenso. Bien. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Cuál es el objeto de nuestra materia? Del derecho, no solo del derecho privado. ¿Qué es lo que regula el derecho, las leyes? A la sociedad, regula a la sociedad, pero ¿qué de la sociedad? El comportamiento de la sociedad. Y no todos nos comportamos iguales. Al menos por ahora, capaz cuando tengamos avatar o todos seamos robots, capaz que ahí sí, ya todos igualitos vamos a salir en serie y vamos a actuar todos iguales. La norma espera que nosotros nos comportemos de determinada manera, ¿sí? Pero a veces nosotros no cumplimos o no respetamos. Y esto ustedes lo ven muy claramente como cuando se habla de los delitos del derecho penal. No matar, ¿sí? No dañar, no cometer estafa. Y sin embargo, existen personas que infringen la ley. Y ni siquiera desde el punto de vista del derecho penal. Vamos a nosotros al derecho privado. Todo el tiempo estamos celebrando contratos. Todo el tiempo. Quizás para ustedes es imperceptible. Pero el momento que van al kiosco o suben al colectivo o caminan por la calle nomás y hay que cruzar por las esquinas, por la senda peatonal y no por la mitad de la calle, ¿sí? O ven de que hay un vehículo y a veces los vehículos frenan para dejar pasar al peatón, ¿sí? De eso tenemos que aprender. No sé si han ido a Chile, pero en Chile es impresionante. O sea, hasta que no pasó el último peatón, el auto no avanza. Es admirable realmente el respeto al peatón que tienen acá nomás. No les hablo de Europa, no, estoy hablando acá cruzando la frontera nomás. Cuando nosotros no cumplimos un contrato, ¿sí? Estamos también incumpliendo una norma. O sea, la norma que dice cumplir los contratos, ¿sí? Porque el contrato es como la ley misma. Cuando uno celebra un contrato, se obliga a cumplir el mismo, ¿sí? Yo, no sé, si es un contrato de compra-venta, entregar la cosa y usted a pagarme el precio en dinero por esa cosa, ¿sí? Entonces, es importante que a ustedes les quede claro que nuestra ciencia, la ciencia jurídica, no es una ciencia exacta, sino que regula los comportamientos de la sociedad. Y estos comportamientos son variables según las personas. Por supuesto que la norma tiende a un ideal o tiene ya estipulado un determinado comportamiento, ¿sí? Que es lo que corresponde hacer, ¿sí? Si dice no invadir o no dañar la propiedad ajena, ¿qué está diciendo? Está reconociendo el derecho de propiedad privada, que todos tenemos derecho, ¿sí? Si ustedes se imaginan, viene y le roban la goma, el bolígrafo, ¿sí? La campera, el celular, la cartuchera o lo que usted tenga, el libro, esa persona no está respetando el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, el derecho de la libertad, igualdad ante la ley, son los derechos básicos, ¿sí? De toda sociedad democrática. En base a eso es como nace el derecho.
nace la ciencia jurídica, la ley. ¿Cuándo? Hace millones y millones, hace miles de años. ¿Sí? No es una ciencia nueva, para nada. Desde el momento en que dejó de existir una sola persona para ser dos personas, ya hay derecho. Porque el derecho de uno termina cuando comienza el del otro, ¿verdad? Robinson Crusoe en la isla no tiene derecho. Él vive solo ahí en su isla. Y no le va a estar diciendo a la piedra, a la planta o, no sé, algún crustáceo que esté ahí en la isla que respete sus derechos. Pero desde el momento que hay dos personas, dos seres humanos, ya hay derecho. ¿Sí? Porque el ser humano, lo decía, no sé si escucharon hablar de Rousseau, era un autor francés, un poco en la época de la Revolución Francesa, decía el hombre nace libre para someterse en sociedad a un contrato social. Es decir, que él mismo se autorregula, se autolimita, ¿pero para qué? Para tener una vida armoniosa, en orden. Porque si cada uno va a hacer lo que quiera y cada uno va a actuar en libertad, es evidente que alguien va a resultar perjudicado. Y volvemos un poco a la ley de la selva. Gana el más fuerte y el débil termina perdiendo. Hoy quizás no hablamos tanto de débiles físicos, sino más de débiles jurídicos. ¿Y quiénes ustedes creen que en nuestra sociedad son estas personas o esta categoría de débiles jurídicos? ¿Quién? Las niñas. Muy bien, los niños. Muy bien. ¿Quién más? Personas con capacidad limitada. Bien. ¿Quién más? Los que tengan alguna discapacidad. Claro, personas con discapacidad. ¿Quién más? Pueden ser los marginados. ¿Cómo ser? Los marginados como... Personas de la calle. Personas de la calle. ¿La mujer? No creo. ¿No? ¿No hay femicidios? ¿No creen de que estamos lejos todavía de una sociedad igual entre hombres y mujeres? ¿Estamos representados o las mujeres se sienten representadas por nuestros representantes? Ustedes cuando van al gobierno nacional, provincial, municipal, van a empresas, ¿ustedes creen de realmente que un hombre tiene las mismas condiciones de acceso y de trabajo que una mujer? ¿Un hombre y una mujer? La mujer naturalmente, por el solo hecho de ser madre, ya posterga un poco su trabajo y hasta las autoridades dicen, no, vos sos mujer, yo ya sé que vos te vas a embarazar 1, 2 o 3 veces, que me vas a faltar, que no vas a poder venir, que tenés que atender a los chicos. Son cuestiones naturales y que créanme que, aunque no lo digan, pero sí se tienen en cuenta. Entonces yo creo, sinceramente, que todavía estamos lejos, ¿sí? Por supuesto que no soy un pañuelo verde, ni mucho menos, yo creo que eso no es correcto, pero bueno, en cada uno hay que respetar una postura distinta, yo respeto, pretendo que me respeten a mí y yo respeto una postura distinta, no creo tener la verdad, pero sí creo de que hombres y mujeres todavía no estamos iguales. ¿Y qué decir de los jubilados? O sea, realmente si hay algo más ingrato y más mentiroso que todos los políticos dicen que van a proteger a los jubilados, que les van a aumentar la jubilación, llegan al gobierno y nunca lo cumplen. Nunca, ninguno lo hizo. Y fíjense, una persona que tantos años trabajó, aportó al sistema y le pagamos 260.000 pesos. ¿Cuánto estará? 300.000. 280 ahora con el nuevo aumento. ¿Cuánto? 280 con el nuevo aumento. 280.000 pesos. ¿Qué jubilado puede...? Por supuesto, tampoco hay muchos sectores de la política, generalmente de la oposición, que se alimentan o los usan a los jubilados para hacer política de eso. Que está mal, porque cuando estuvieron en el gobierno tampoco los ayudaron. Pero, insisto, no quiero hablar de política, sino más bien de una categoría de un débil jurídico como es el jubilado. ¿Sí? Es una persona que, creo yo, no vive dignamente en nuestro país porque no se lo respeta como tal, porque desde siempre la ANSES especula con la muerte de la persona para no pagarle, ¿no es cierto?, el reajuste de sus haberes previsionales, o desde el momento que tiene que ser atendido cuando más lo necesita, que es en la vejez, por cuestiones de salud, tiene una obra social que le pone 10.000 trámites, ¿sí? ¿Qué decir de los consumidores? También son débiles jurídicos respecto a las empresas, ¿sí? El consumidor
De hecho, tiene una ley nacional, la ley nacional número 24240 y modificatorias, que viene a proteger a este sector de los consumidores, ¿sí? Y así tantas otras categorías, otras cuestiones que están en inferioridad jurídica respecto a otra persona. Entonces, ¿qué creen ustedes, después de todo lo dicho, qué pueden decir que es el derecho? Porque lo pide el programa, ¿eh? Dice, fíjense, primera parte, parte general, introducción, el derecho, concepto y naturaleza. ¿Qué creen ustedes que es el derecho? No está en el Código Civil y Comercial, la definición. Código Civil y Comercial. Bibliografía necesaria, imprescindible, esto es lo que tienen que estudiar. Acá tienen que estudiar. Más allá de algún artículo de doctrina o algún libro que sugiere la cátedra. ¿Qué es el derecho? ¿Se lo puede leer o tenemos que decir una palabra? No, dígamelo ustedes. Sí, si lo tiene ahí, si lo quiere leer, lo quiere El compartir. derecho es el conjunto de normas dictadas por el Estado destinadas a regular la conducta de sus habitantes. Bien, el derecho es un conjunto de normas dictadas por el Estado A regular la conducta de los... destinada a arreglar la conducta. Ahora, fíjense, ahí hay un elemento interesante, ¿no? Que uno puede decir, entonces quiere decir, doctor, que el derecho nunca fue igual. Y no, en Roma, nosotros, los que heredamos nuestro país es de derecho románico. Quiere decir que lo heredamos, en cierta parte, el derecho de Roma. ¿Cuándo nace Roma? En el 735 a.C., con Rómulo y Remo. Bueno, calculo que la historia la conocen, ¿no? Que la loba los amamanta, qué sé yo, y ellos fundan la ciudad, invaden otras, a las Sabinas, qué sé yo, el rapto de las Sabinas, qué sé yo, y terminan fundando Roma, ¿sí? Y bueno, y después terminó siendo el gran imperio romano, o sea, la sociedad civilizada más grande que existió, con Alejandro Magno. Ahí la verdad que yo no sé bien cuál de los dos, pero bueno, nada, como civilización, el imperio romano fue bastante grande e importante en toda nuestra historia. Pasó desde la república al emperador y luego ya a una época más democrática, ¿sí? En esos años, ¿sí?, se desarrolló el derecho. Ahora, ese derecho, ese conjunto de normas, por supuesto que no es el mismo que el de hoy. Fíjense, dictadas por el Estado, pero a esa definición hay que decirle en un momento y en un lugar determinado. Nuestro derecho no es igual al derecho boliviano o al derecho chileno, ni al derecho paraguayo, ni al suizo, ni al de Estados Unidos, ¿sí? Es distinto. Es más, nuestro derecho no es igual que el de hace 10 años, que el de hace 20 años. Porque, por ejemplo, las personas del mismo sexo no podían casarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, no teníamos un código civil y comercial unificado. Existe un código civil por un lado y un código de comercio por el otro. Ni hace 40 años, porque hace 40 años usted no se podía divorciar. Si usted se casaba era para toda la vida y estaba mal visto que usted se separe o se divorcie. Por supuesto, la realidad, las costumbres hicieron necesario, ¿sí?, de que evidenciar de que yo me casara con una persona no suponía necesariamente de que yo tenga que vivir hasta morirme con esa persona, ¿sí? De que la realidad mostraba de que era peor por ahí estar juntos, porque nos peleábamos, nos golpeábamos todos los días o discutíamos todos los días, entonces por ahí era mejor estar separados. Bueno, entonces ahí ver y regular qué pasa con los hijos, qué pasa con los alimentos, qué pasa con los bienes adquiridos. Y ni que hablar con la inteligencia artificial. Es decir, la tecnología hoy por hoy viene impactando de lleno en todo el derecho. No solamente en el derecho, en la medicina, en la ingeniería, en todo. Es más, yo no sé si el día de mañana yo estaré acá al frente de la cátedra. La inteligencia artificial hace de que todos los puestos de trabajo puedan llegar a ser obsoletos o prescindibles el día de mañana, ¿sí? Yo fui abogado durante 20 años y hace casi un año que soy juez. El día de mañana puede ser que pongan una computadora, más barato le va a salir al Estado poner una computadora que resuelva los casos en vez de que sea un juez que los haga. Y así con cada una de las profesiones. Entonces, las regulaciones, las leyes que se van dictando
año a año, en un momento determinado y para un país determinado, van cambiando, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha regulación en Europa y en Estados Unidos respecto a los vehículos autónomos. Es decir, estos vehículos que no tienen un chofer, son automáticos, ¿sí? En muchos países como China o Japón, por ejemplo, tienen colectivos sin que nadie los conduzca. Entonces el colectivo ya sabe que tiene que parar en determinada parada para, no sé, 2 minutos, sube gente, baja gente y sigue. Y no hay un chofer. Ahora, ¿qué pasa si ese colectivo, por una falla, o porque va por ahí un ciclista, un menor de edad, un chiquito se cruzó y atropella a una persona? ¿Es responsable o no es responsable? ¿Quién es responsable? ¿El colectivo que le lleva al colectivo? ¿El dueño del colectivo? ¿Hay responsabilidad? O quizás fue una falla mecánica del propio sistema de software y de mantenimiento. Entonces, son nuevos interrogantes que nos va planteando la tecnología y que el derecho tiene que dar respuesta. Es decir, lo que quiero decir es que el derecho se va reinventando año a año a medida que se van presentando nuevas circunstancias, ¿sí? Por supuesto que el derecho romano no es nuestro derecho, pero nuestro mismo derecho no es el mismo que el de hace 20, 30 o 40 años. ¿Está? Esto va cambiando. Y ustedes lo van a notar mucho en derecho tributario. Cuando ustedes analicen la situación de, o las reglamentaciones dictadas por la Dirección de Rentas, por la AFIP, hoy ARCA, etcétera, etcétera, van a ver que va a ir cambiando mucho. Es muy mutable el derecho. Entonces, el derecho es este conjunto de normas, de principios, de reglas y de valores, no solamente de leyes, que rigen a una sociedad determinada, en un momento determinado, para obtener un orden social justo. Y aquí yo les pongo una palabra, un valor que para nosotros los abogados es el Padre Nuestro, que es la justicia. Porque en definitiva todo juez, al menos, las partes y los abogados, las partes son los miembros de una contienda judicial, ¿sí? La parte actora y la parte demandada. Esto lo digo a propósito porque ustedes se tienen que ir familiarizando con cierta terminología, porque para ustedes va a ser muy difícil cuando reciban el primer caso práctico y reciban un fallo, que ustedes lo tienen que analizar. Quédense tranquilos, los vamos a ayudar, pero no es fácil. No es fácil. Es como que a mí me digan, toma el balance, analiza el balance. Y bueno, la verdad, tuve economía política también, yo en la abogacía, así que yo también sé algo, o parte de ustedes, así que esto es mi ida y vuelta. Pero, insisto, tienen que ir familiarizándose con esta terminología. Y en definitiva, el objetivo, que muchas veces no se cumple, es la justicia. A veces ustedes analizan una sentencia y dicen, esta sentencia no es justa. No es justa. Y habrá que ver, puede ser que no, pero porque por eso es que se admiten determinar ciertas instancias, ¿sí? Acá no es que hay un rey y lo que dice ese rey ya es palabra santa. Nosotros, la justicia está dividida en distintas instancias. Usted cuando va a la justicia tiene un primer juez de primera instancia. A ver si saben, ¿cómo empieza un juicio? ¿Con qué empieza? ¿Cómo? La investigación primero por Espere, estamos en derecho privado, no en penal. Eso es en penal. En penal, se lo digo yo, ¿cómo empieza un juicio? Con una denuncia penal. Pero generalmente los delitos son de acción pública. Esto significa de que el Estado puede intervenir de prepo. En nuestro caso de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, ¿sí? Si toma algún fiscal algún conocimiento de que existe un delito, el fiscal solo actúa e empieza a investigar. Pero generalmente se hace una denuncia, ¿sí? Se le pone en conocimiento al fiscal y ¿qué hace el fiscal? El fiscal junta prueba, investiga a ver si tal persona o tales personas cometieron un determinado delito y cuando ya está en situación le pide la imputación al juez, el juez analiza si realmente hay una imputación, lo imputa y una vez que juntaron toda esa prueba, lo procesan. ¿Qué significa procesar? Juntar toda esta prueba, esta imputación y le elevan a un tribunal de juicio.
Y en ese tribunal de juicio pueden venir de nuevo los testigos, todas las pruebas, y finalmente esa persona será condenada, sobreseída o absuelta. Condenada porque recibe una sanción penal, que puede ser de multa, puede ser inhabilitación o, la mayoría de las veces, prisión privativa de la libertad. Nosotros no tenemos muerte. Nosotros en nuestro país no condenamos a muerte como existen algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, o en otras sociedades, o en otros derechos. Nosotros no. ¿Sí? Acá la pena máxima es la reclusión. ¿Sí? Generalmente cuando hablan de prisión perpetua, pero no es perpetua. No sé si ustedes vieron el silencio de sus ojos. ¿Cómo es? El silencio de sus ojos, así se llama. El secreto de gracia, el secreto de sus ojos. ¿La vieron? Sí. ¿Vieron cuando Pablo Rago, que es el marido de la víctima, le dijo, usted dijo perpetua? Y resultó ser, en esa época, que además era en el proceso, de que esta persona no solamente que no había estado en prisión, o había estado poco tiempo, y ahí nomás pasó a ser funcionario y todo. Entonces, ¿qué hace? No les quiero spoilear la película, pero en definitiva no fue prisión perpetua. Y hoy por hoy, la prisión o la reclusión perpetua tampoco es perpetua. ¿Sí? Porque después de cierto tiempo y bajo ciertos caracteres y ciertas conductas, y si esta persona se porta bien, vuelve en libertad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de la cárcel? Reformar. La reinserción del reo, dice, o del condenado. Es decir, que aprenda la lección, como diciendo, che, si vos mataste, si vos robaste, si vos estafaste, si vos cometiste este cierto tipo de delitos, no lo vuelvas a hacer, porque si no vas a volver. La verdad muchas veces demuestra que salen peor de lo que entraron las personas, porque se juntaron con personas peores a la propia condenada. ¿Sí? Bueno, básicamente, bueno, esa es la condena. El sobreseimiento es por falta de prueba o por alguna otra circunstancia, a usted lo liberaron. No porque se haya demostrado su inocencia, sino por otra situación. ¿Sí? O porque prescribió, por alguna otra situación. Y la absolución es porque se demostró efectivamente de que usted no es la persona responsable penalmente de este delito. Volvemos a civil, ¿sí? Civil y comercial, al derecho privado. Esta es nuestra materia. ¿Cómo se inicia un juicio? Se presenta una demanda. Perfecto, exactamente. Se presenta una demanda. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre demanda y denuncia? La denuncia hace el derecho penal. Usted le informa al fiscal, ¿sí?, que se ha cometido un delito. Pone en conocimiento del Ministerio Público Fiscal que aconteció un delito. ¿Sí? La demanda es en el ámbito del derecho privado y es cuando usted le reclama a otra persona el cumplimiento de un contrato, supongamos. ¿Sí? O que usted me invadió mi casa, que usted es un intruso. Entonces usted pide el desalojo de esa persona. Le está reclamando al Estado que tome las cartas en el asunto, ¿sí?, que imponga la ley y que se cumpla con la ley. Si yo, supongamos, usted me paga a mí por el auto y yo no le entrego el auto, y usted hace gestiones, me dice, doctor, cúmplame con la entrega del auto, y yo no lo hago, ¿usted qué hace? ¿Se queda de brazo cruzado? No. Usted va a ver un abogado para meter una demanda judicial en tribunales. ¿Sí? Para que a mí me condene el día de mañana con una sentencia y me obligue a entregarle el vehículo. ¿Entiende? Esa es la demanda. Está perfecto. En muchas provincias, y en nuestra provincia lo dice la Constitución y tiene que sancionarse una ley, se va a implementar lo que es la mediación judicial obligatoria. Es decir, que antes de ir a tribunales y antes de ir a juicio, usted pase por un departamento de mediación y vea un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Entiende? O sea, antes de ir al juez, pase por un mediador a ver si usted puede resolver. Ahí filtramos y los casos que no se resuelvan allí, recién pasan a la instancia judicial. ¿Sí? Eso todavía no hay, si bien sí existe un departamento de mediación, pero no es obligatorio en Jujuy pasar por mediación como en otras provincias. En otras provincias, en Córdoba, en Buenos Aires, usted quiere iniciar un juicio, antes pasa por mediación y le paga al mediador. Y si no llega a un arreglo, recién allí pasa a tribunales. Acá
en Jujuy, por lo pronto, va directamente a tribunales. Si quiere ir a mediación, puede ir. Y es más, hay que culturalizar, hay que generar este hábito de que vayan a mediación, porque muchas veces usted lo puede resolver en mediación a los casos sin tener que ir a una instancia judicial, que es más caro, que puede demorar más tiempo. ¿Sí? En la mediación usted presenta la denuncia, por ahí no necesita muchos papeles, no, basta que usted hace la denuncia, es más, hasta es a veces sin asesoramiento letrado obligatorio. Usted hace la denuncia y directamente lo llaman a una audiencia y se junta ahí con la otra parte y usted le dice, mirá, tengo este problema. Generalmente por cuestiones de vecindad, ¿sí? Que no quiere decir exclusivamente, pero, por ejemplo, no sé, tengo un problema con mi vecino porque no me arregla el techo y hay humedades, entonces me llueve. Entonces ese es un típico caso donde usted puede ir a mediación sin tener que ir necesariamente a tribunales. Y ni que hablar cuando ustedes tienen algunos reclamos contra algunas empresas en materia de defensa del consumidor. En vez de ir directamente a tribunales, ustedes pueden hacer una denuncia directamente por la página web del Ministerio de Producción. Ahí ustedes van a encontrar defensa del consumidor y ustedes llenan a quién quieren denunciar, le ponen el domicilio, un relato más o menos de los hechos y luego después ustedes van a recibir en el email una cita para una audiencia. Y por ahí usted va a la audiencia, por ahí la empresa viene y les hace un ofrecimiento, les cambian el celular, el lavarropa, el tele, o vaya a saber, generalmente se arregla, porque si la empresa no arregla ahí, les imponen una multa bastante abultada, entonces las empresas un poco se ven obligadas a arreglar. Generalmente, no siempre, pero yo siempre asesoro eso directamente, no necesitan abogado. Lo llenan ustedes directamente y van solos, no pasa nada. Hay una suerte de mediador, una persona que les va a recibir la denuncia, lo llama a la audiencia, vuelvo a decir, por mail van a recibir el día y la hora de la audiencia y bueno, ojalá que les vaya bien y que les terminen atendiendo el reclamo. Y no fueron a juicio, ¿entienden? Hoy por hoy la sociedad está muy crispada, está muy intolerante también y los tribunales están llenos de juicios, pero llenos, hay un montón de juicios. Entonces, la idea que es generar instancias alternativas previas a juicio, ¿me entiende? Y que vayan a juicio las causas realmente más graves, ¿sí? O que realmente no tienen solución alguna. Bueno, me desvié. La demanda. Después de la demanda, ¿qué creen que viene? Notificación al demandado. Se notifica al demandado de la demanda, se pone en conocimiento. Luego, ¿qué es la respuesta? El demandado. La contestación de la demanda, ¿sí? Demanda, contestación de la demanda. Porque esto es un triángulo, ¿sí? El actor, que es el que presenta la demanda, el demandado, ¿sí? Y hay un juez, que es el que va escuchando, tiene que escuchar ambas campanas, como quien diría, de victoria. Luego de la contestación de demanda, ¿qué viene? Vamos, ¿todos cuántos son? 70 personas, vamos. ¿Qué hay después de la contestación de demanda? Demanda, contestación de demanda, ¿qué vendrá? No, espere. Eso, la prueba. Los testigos, los documentos, las pruebas de informe, ¿sí? Periciales, contables, pericias médicas. ¿A ustedes qué le van a pedir cuando se hayan recibido y ustedes figuren en el cuerpo de peritos contadores? De que vayan a la empresa o que vayan al comercio y analicen los libros contables. Vean si tal persona está registrada como empleado, si le pagan los aportes, las contribuciones, el sueldo, las vacaciones, el SAC, etcétera, etcétera. Y luego que hagan una planilla de todo ello, ¿sí? De cuánto se le debe. Son pruebas, la prueba. Luego de la prueba, ¿qué viene? Ahí ya viene la sentencia, ¿sí? Ya viene la sentencia. O sea que acá, ¿qué es la sentencia? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que se dictamina? La resolución final. Es una resolución, no es un dictamen, porque el dictamen no es vinculante, no es obligatorio. En cambio, la sentencia es recontra vinculante, ¿sí? Es obligatoria, ¿por qué? Porque es dictada por un juez. ¿Y quién es juez? ¿Qué significa ser juez? ¿Cómo? No digo que antes de decir que era el verdugo, digamos.
El verdugo es el que ejecuta, lo termina matando, ya lo van a ver en la película del Mercader de Venecia. ¿Quién es el juez? Si ustedes le preguntan, si lo entrevistan en la calle o en la casa, ¿tuviste derecho privado? ¿Quién es juez? ¿El que tiene la última palabra? ¿Puede ser? Que tiene la última palabra. Tiene el micrófono, entonces, el que habla más fuerte, entonces ya ese juez. Digamos, el que da la solución al caso, resolución. ¿Y qué significa dictar la sentencia final? Como que él ve la contestación del otro y de ahí, de acuerdo a todo lo presentado, Toma una decisión. Sí. Bueno, está claro, están diciendo lo mismo. Y está bien, no es que esté mal, pero hay algo más allá de eso. Fíjense lo que dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Perdón, artículo 3, ya vamos a ir al 1. Artículo 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Acá este artículo dice un montón, a pesar de que es bien cortito, pero te está diciendo un montón de cosas. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué hace el juez aparte de tomar una decisión? ¿Qué resuelve? El conflicto, el problema. Había un problema acá. Una persona me dice que es blanco y otra persona me dice que es negro. Y esta persona que es el juez, que no es cualquiera juez. ¿Quién es juez? Juez es la persona que el Estado dice que es juez. Antes era a dedo, llamémosle. ¿Sí? O sea, se decía tal persona, bueno, listo, iba a la legislatura y era designado por el gobernador. En lo que estoy hablando de la justicia provincial. Desde el año 2016 se implementaron los concursos en la provincia. Entonces ahora usted tiene que aprobar un examen, ¿sí? Tiene que presentar los antecedentes y tiene que pasar una entrevista. Y usted compite contra todos los otros y se impugnan y todo, y bueno, y se eleva una terna. Y el juez y el gobernador elige a una de esas 3 personas. O sea, pueden ser 30 personas, pero solo 3 van a ser los que se eleva la terna, porque lo dice la Constitución de la provincia. ¿Está? Bueno, entonces, en definitiva, intervinieron los 3 poderes del Estado para designar a esta persona que va a ser juez, porque en definitiva, el juez es una persona que tiene mucho poder, que tiene mucha decisión. Pero no puede dictar cualquier decisión. Ah, ¿sabes qué? De ahora en más, tengo tanto trabajo y estoy tan cansado que voy a tirar la moneda de ahora en más. Entonces, caro, seca, blanco, negro, listo, y ahí está. Y bueno, y es cuestión de tirar la moneda y ya está. Urgente que venga la inteligencia artificial y lo saquemos a esta persona que está tirando la moneda. ¿Sí? Porque tiene que dictar una decisión razonablemente fundada, le dice la ley, le dice el código. No cualquier decisión. Justifique y por qué usted tomó esta decisión y condenó o ayudó o benefició a tal persona en desmedro de la otra. ¿Por qué A y no B? ¿Por qué tantas opciones? Porque ¿acaso que el derecho no era que era todo debatible? ¿No es que no es una ciencia exacta? O sea, usted mismo reconoce que el derecho es cambiante. Sí, y eso es lo lindo de la profesión nuestra. Nosotros 2 más 2 no es 4. 2 más 2 pudo haber sido 4, pero ahora es 3. ¿De qué color es la pared del fondo? La del fondo. Blanco. Bueno, vamos, ¿de qué color es el pizarrón? ¿Blanco? O medio grisecito. Color tiza, ¿sí? Medio opaco también, con algunos brillos. Así es el derecho. Es según quién lo convence mejor al juez para que le dé la razón. Porque acá en nuestra profesión, cuando estamos en juicio, yo estoy peleando contra otra persona que es tan abogado como yo y hasta puede saber más que yo. ¿Importa? Sí, claro que importa cuánto sepa el otro. Pero a veces también se dice yo bailo con la más fea, porque me tocan los casos más difíciles. ¿Sí? Porque yo soy abogado de una persona que nunca cumple sus contratos. Le debe plata a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ganan los juicios así? Y bueno, es una profesión liberal. Si usted no quiere ser abogado de esa persona, no lo sea. Pero usted, como abogado, está obligado a defenderlo, porque si usted aceptó el caso, usted está obligado a defenderlo a ese caso. No quiere decir que usted no pueda renunciar al mandato, usted se puede ir.
¿Y cuál es el enemigo del abogado? ¿Es la contraparte? ¿Es el juez? ¿Quién es el enemigo del abogado? El cliente. Muy bien, lo dijeron, ¿no? Por acá. El cliente es el primer. Porque hay clientes de todo tipo. La mayoría son buenos. Y hay otra gran mayoría que tampoco son tan buenos. Porque no les pagan, porque usted le pide que le traiga la prueba y no se la lleva. Y usted le dice, si usted no me trae tales papeles, vamos a perder el juicio. Y sin embargo, le digo, por culpa suya. No, ¿cómo quiere que haga? ¿Cómo invento yo los papeles que usted me tiene que traer? Usted me mintió cuando me dijo de que usted venía por la derecha, que usted tenía prioridad de paso y que fue el que lo chocó a usted. Y cuando vemos la causa, vemos de que la pericia dice que usted venía por la izquierda, cruzó en rojo y venía ebrio. Y usted me dijo que venía bien, que no venía de ninguna fiesta, que venía por la derecha y que tenía prioridad de paso. Entonces cuénteme las cosas. A mí cuénteme la verdad. Al resto, miéntale si quiere. Pero al abogado, esto es más o menos como al cura. Usted cuéntele la verdad. O más que al cura. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo pretende usted que yo lo defienda si usted no me dice la verdad? Cuénteme toda la verdad. Yo no estoy acá para juzgarlo, yo estoy para defenderlo. Bueno, entonces, ese es el conflicto, ¿no? Y en base a eso, ¿y quién lo convence? Tenemos una sentencia que la dicta este juez de primera instancia en lo civil y comercial. Reitero, no estamos hablando de los casos de derecho penal, estamos hablando de la instancia civil y comercial, los juicios civiles y comerciales, que pueden ser en provincia o pueden ser en la instancia federal, en el juzgado federal. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer si no me gusta la sentencia de primera instancia? Apelo. Muy bien. ¿Qué significa apelar? Recurrir. ¿Sí? Impugnar. No estoy de acuerdo con su decisión. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta esta prueba, porque no valoró adecuadamente la pericia, porque usted me odia, no me quiere. Bueno, eso por supuesto, más allá de decirlo no, poca importancia tiene. Usted dígale algo más científico, ¿no? ¿Cómo? En definitiva, por un montón de cuestiones, uno tiene que esgrimir los fundamentos y usted apela. ¿A dónde apela? A una cámara de apelaciones. ¿Sí? Y a esto ya estamos en la segunda instancia. ¿Sí? Segunda instancia. Acá era un juez. Aquí ya hay una cámara de apelaciones. Todo esto que les digo sirve porque todas estas cuestiones ustedes las van a tener que resolver cuando vayan a resolver los casos prácticos. ¿Quién fue el tribunal que dictó la sentencia? ¿En qué fecha? ¿Sí? ¿En qué instancia? ¿Qué pasó? Usted tiene que contar el caso. Bueno, venía de primera instancia que había dicho tal cosa, pasó a la Cámara revoca o deja sin efecto la sentencia, o sea, le da la razón al apelante, cambia todo. Y puede haber hasta una instancia más, porque ¿qué pasa si no me gusta lo que dice la Cámara de Apelaciones? ¿Hay o no hay una tercera instancia? Sí. Sí. El viejo Superior Tribunal de Justicia, hoy llamada Suprema Corte de Justicia. Hay una tercera instancia en Jujuy, que siempre dicen que es excepcional, pero no lo está. Suprema Corte. Suprema Corte de Justicia. ¿Esto en Jujuy? ¿En Jujuy o no? La Suprema Corte de Justicia es acá en Jujuy. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo Suprema Corte que Corte Suprema? No, un trabalengua. No es lo mismo. Esto es Jujuy, Suprema Corte de Justicia es en Jujuy. Antes se llamaba Superior Tribunal de Justicia. Ahora se llama Suprema Corte. La que es nacional se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no me gusta lo que dice la Suprema Corte, ¿puedo irme a la Corte Suprema? Habrá que ver si lo abren al caso, porque acá ya muy pocos casos los considera la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y ahí sí, ya está. Si no me gusta, o sea, porque generalmente lo rechaza la Corte, es muy difícil acceder a la Corte Suprema. Es muy difícil que termine recibiéndolo al caso. ¿Sí? Generalmente ustedes ya tuvieron 3 instancias. O sea, si ya el juez de primera instancia no te dio la razón, si la Cámara no te dio la razón, que ya son 3 miembros,
Si el Superior Tribunal de Justicia no te dio la razón, y bueno, no tenés razón. Evidentemente ya no sigas más. ¿Puede pasar que sea injusto? Sí, puede pasar. Pero bueno, esto hay que cortarlo en algún momento, porque si no, nos las pasamos la vida peleando, litigando. Profe, Ya está. ¿en Sí, qué instancia pasa la Corte Suprema de Justicia? cuando usted interpone luego contra la sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia, o el viejo Superior Tribunal de Justicia, porque la Constitución de la provincia en el año 23 le cambió el nombre. Antes se llamaba Tribunal Superior de Justicia o Superior Tribunal de Justicia. Y ahora se llama Suprema Corte. Si a usted no le gusta, no le agrada y usted quiere recurrir la sentencia que dicta la Suprema Corte, acude por un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo presenta acá, en Jujuy. Se lo van a rechazar, generalmente se rechaza. Entonces ustedes ya se ven queja a la Corte Suprema y hay que ver si se lo admiten. No se lo van a admitir. Muy difícil. ¿Y en qué caso puntual podría, digamos, tomar algo así la Corte Suprema? Y bueno, usted, no sé, vamos a ser un poco amarillista. ¿Vio el caso de Nair Galarza? Bueno, ese es un caso, por ejemplo, que cayó. O el tema de Nora Dalmazo, la de Córdoba. Bueno. O el caso de María Marta García Belsunce. Bueno, generalmente es más causas penales, también civiles y también de otro tipo. Pero primero que cuesta mucha plata acudir, y además usted tiene que tener un caso federal, es decir, tiene que ser un caso muy relevante, ¿sí? Y la Corte Suprema tiene un famoso artículo 280 que le permite clavar un sello a usted y le dice, esto no es asunto de Corte Suprema, chao. Y listo, y usted gastó plata. ¿Le van a devolver la plata? No, no le van a devolver. Pero eso sí tiene que terminar. O sea, generalmente los casos terminan acá en Jujuy. O bueno, o en cada provincia, se agotan en cada provincia. Está más o menos como el diseño. Esto es provincia. A su vez también existe el fuero federal. El fuero federal son las causas que tramitan ante la justicia federal. Ya sea porque existe algún contrato con un ente que es nacional, ANSES, Universidad Nacional de Jujuy, ¿sí? AFIP, ex AFIP, ARCA, ¿sí? ¿Usted a dónde va? Si a usted le inician un juicio de ejecuciones fiscales, la AFIP, hoy ARCA, ¿dónde va? ¿Cuál es el tribunal? ¿Nunca vieron un expediente de ejecución fiscal? ¿Las boletas de deuda de la AFIP? ¿No la vieron? No. Usted no pagó tales anticipos de ganancia, o usted debe IVA. Eso va a la justicia federal, ¿sí? Si a usted no le gusta la condena que le dictó el juez federal, que hace lugar a la demanda fiscal en contra suyo y usted tiene que pagar 15 millones de pesos, o no usted, su cliente, usted puede ir a la Cámara Federal de Apelaciones en Salta, y contra esa sentencia de la Cámara de Apelaciones en Salta, recién ahí se va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que les quiero decir es de que existen dos ámbitos. Uno provincial, que es la justicia ordinaria, generalmente acá pasan todos los juicios, y la justicia federal, que es de excepción, ¿sí? Algunos delitos, por ejemplo, de trata, ¿sí? O de estupefacientes, no el narcomenudeo. El narcomenudeo es provincia, pero delitos de estupefacientes más graves van a la justicia federal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Seguimos entonces. Para hablar de derecho, tenemos que ver de dónde viene el derecho. Y esto significa hablar de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho. De dónde emana, de dónde nace el derecho. ¿Y de dónde ustedes creen que nace el derecho? Este conjunto de normas, principios y valores que regulan a una sociedad determinada en un momento determinado, fijado, ¿sí? Para obtener un orden social justo. ¿De dónde viene todo esto? ¿De la Constitución? ¿No? ¿No dicen de la Constitución? ¿Sí? ¿De la Constitución sí? ¿De dónde más? De los tratados internacionales. ¿De dónde más? De la ley. De la ley. Sobre todo de la ley. La ley es un término genérico que abarca las constituciones, las ordenanzas,
¿sí? Los códigos civiles y comerciales, el código penal, ¿sí? Es una ley. ¿Qué es una ley? Es la que dicta el gobernador, el presidente del Consejo Deliberante, el presidente de la legislatura, el presidente de la comisión del barrio. ¿Quién es? ¿Quién dicta la ley? ¿Ah? El legislador. ¿El legislador? Una autoridad competente. ¿Quién? ¿Quién dicta una ley? ¿Sabe lo que es una ley, no? El Congreso Nacional. Bien. Bien. ¿Cómo? Vamos avanzando. Vamos avanzando. El Congreso Nacional dicta una ley nacional. ¿Y la ley provincial existe? ¿Sí? La legislatura. ¿Y la ordenanza municipal existe? ¿Quién la dicta? Bueno, sí, el Consejo Deliberante. ¿No es cierto? ¿Vamos avanzando? ¿Se entiende, no? ¿Cómo se sanciona una ley nacional? ¿Se presenta qué? Los diputados nacionales o los senadores, ¿qué presentan? Proyecto de ley. Y esto tiene un procedimiento de sanción de leyes que está establecido en la Constitución Nacional y generalmente, no en todos los casos, pero generalmente, por ejemplo, ahora este jueves se van a juntar para ver si aprueban los pliegos de García Mancilla y del hijo. Ahí van a necesitar las 2/3 partes del Senado. Es una mayoría calificada para designar a los jueces de la Corte Suprema, ¿sí? Pero generalmente si vamos a dictar una ley así en general, necesitamos la mayoría absoluta. Es decir, somos tantos diputados, más de la mitad, y la ley está aprobada, ¿sí? Por ejemplo, la ley de presupuesto, ¿sí? O algún otro tipo de ley ordinaria, ¿sí? Vamos a modificar, no sé, la edad jubilatoria, ¿sí? Que tanto ruido hizo, incluso en Francia incendiaron todo cuando quisieron modificar la edad jubilatoria. Pero si quisiéramos hacerlo, ¿qué necesitamos? Más de la mitad del diputado, de ahí pasa a Senado. Si el Senado aprueba por más de la mitad, ¿qué pasa ahí? Se sanciona la ley, se sanciona la ley. ¿Ya es ley? No, todavía no. No. ¿Qué falta? Sí, pasa 7 a 10 días para que lo promulgue. Pasa, bien, pasa al presidente. El presidente si en 8 días no la promulga, hay promulgación ficta. O sea, está aprobada la ley. ¿Qué puede hacer el presidente? Derogarla. Vetarla. Total o parcialmente. Ahora está regulado en la nueva constitución de la provincia. La puede vetar total o parcialmente. No le puede gustar un capítulo capaz de la ley o no le gusta ninguna ley, la veta. Vuelve al Poder Legislativo, vuelve al Congreso. Si el Congreso insiste con determinadas mayorías, ya es ley. Ya no hay un segundo veto. ¿Sí? Ahora, si el presidente entonces, ¿qué hace? Si considera que es ok, si la aprueba. ¿Cómo se llama? El Poder Legislativo sanciona la ley y el Poder Ejecutivo la promulga. Muy bien. ¿Ya es ley? ¿Ya es obligatoria? No. ¿Qué tiene que haber? La publicación en el boletín oficial. Si no dice cuándo entra en vigencia, a los 8 días desde la última publicación entra en vigencia la ley y ya es obligatoria para todos. ¿Qué es la ley? Fíjense que es una norma que es obligatoria para todos, porque es indeterminada, es para todos, es genérica y es obligatoria. ¿Sí? Ahora, existen normas que son supletorias, o sea que no son de orden público o tan obligatorias, y hay otras normas, o sea, normas imperativas o normas supletorias. La norma supletoria la van a encontrar acá en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, cuando dice, en los contratos las partes, por ejemplo, pueden estimar de que, no sé, la cláusula natural de la evicción. ¿Saben lo que es la evicción? Cuando a usted le venden algo que no es de esa persona y después tiene usted problemas. ¿Sí? Supónganse que me venden un caballo y después viene el verdadero dueño del caballo y me dice, che, devuélveme el caballo, ¿por qué estás con mi...? Si yo lo compré, se lo compré a Pedro, pero resulta que ese caballo no es de Pedro, es de Juan.
Entonces Juan viene y recupera su caballo. Yo me quedo sin nada, porque le pagué la plata a Pedro y Juan se lleva mi caballo y me quedo sin nada. Entonces, ¿yo qué hago? Evicción, reclamo evicción. ¿A quién? A Pedro, que fue el que me vendió el pescado podrido, como quien diría. Como diciendo, che, vos me vendiste algo que no era tuyo, devolveme la plata más los daños y perjuicios. ¿Está? Eso es una cláusula natural, que si usted no la pone en el contrato, rige el código. Es supletorio. Supletorio o en segundo grado de lo que pactaron las partes. Existen otras normas que son imperativas. Generalmente la mayoría son imperativas, son de orden público, ¿sí? Por ejemplo, plazo del contrato de alquiler. ¿Usted puede alquilar por 10 días? ¿Por 2 meses? ¿No? Sí. ¿Por 3? ¿Por 1 año? ¿Por 2 años? ¿Por 4 años? ¿Por 5 años? ¿Por 10 años? ¿Por 1 semana? ¿Qué dice el código? ¿Hay un plazo mínimo? ¿De 3 años? De 2 años. Y si usted alquila por 1 año, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le alquilé por 1 año, pero el plazo mínimo dice 2 años, no importa, yo le alquilé a usted por 1 año. ¿Queda por 1 año? ¿Queda por 2? ¿Cómo es? Uy, chaché, usted no, más debate, más pelea, vamos. Tiene que pagar el Vaya a hacer el departamento, ya tiene que ir. Pero ¿cómo? Hicieron por 3 años, no, hicimos por 1 año. Pero el plazo mínimo dice 3 años, no importa, vaya a hacer chao. Se queda en la calle. ¿Y usted no les puede? tiene que pagar. ¿Tan sumisos son en la vida ustedes? ¿Quiere validez un ¡Peleen! ¿Cómo? ¿No quiere validez un contrato? No sé, ustedes, yo se lo pregunto a ustedes son mis abogados, yo soy el estudiante. Ustedes me tienen que defender. Les estoy preguntando, ¿pueden ustedes alquilar por 1 mes, por 2 meses? O la norma dice, no, el plazo mínimo es de 2 años y hay que respetar los 2 años. Y si usted celebró por 1 año, se tiene entendido de que es por 2 años. Pierde validez. Pero no me pregunten, ustedes me tienen que decir. No quiero preguntas, quiero respuestas, quiero soluciones. ¿Qué es lo que ustedes consideran? El contrato de alquiler tiene un plazo mínimo legal imperativo de orden público y si usted celebró por menos de ese tiempo, ¿se considera que el plazo mínimo es de 2 años o de 3 años? Si no lo estipula claramente el contrato, no. O sea, si no lo aclara el contrato, si son 2 años y si lo aclara, hay que respetar lo que dice porque se firmamos parte. Ajá, bien. ¿Se entendió? Acá hay una postura, tenemos una moción que dice de que si hemos establecido un plazo, a ese plazo hay que estar. Si nada hemos dicho, hay que estar al plazo mínimo. ¿Alguien piensa distinto? ¿Están todos de acuerdo? Son muy sumisos, ustedes son muy aburridos, yo ya no vengo a dar más clases. A ver, les digo. Antes había un plazo mínimo, de 2 años o de 3 años, según si era de vivienda o era de comercio. 2 años el plazo mínimo si era vivienda, 3 años si era comercio. Antes, ley 23091, antes del 2015. Luego del 2015 vinieron a unificar y dijeron, no, van a ser 2 años. Después sancionaron, tuvieron la brillante idea de sacar una ley 27737. La 27551. Una de las peores leyes que se sancionó en la vida. ¿Sí? Reconocido hasta los propios diputados que la sancionaron. Modificaron la 27737. Y ahora vino el DNU de mi ley, el 7023. ¿Y en qué estamos hoy, doctor? Bueno, hoy estamos lo que querramos. Alquilamos por el tiempo que querramos nosotros. ¿Querés quedarte 2 días? Te quedas 2 días, 2 noches, 1 noche, 2 semanas, 1 año, 2 años. Ya no hay plazo mínimo legal. ¿Sí? Antes, insisto, era de 2 años o de 3 años. Después se había unificado 2 años. Quiere decir que si usted celebraba por 1 año, el contrato se entendía celebrado por 2 años. Porque esto protegía la vivienda, protegía al inquilino, de que usted no pueda venir y ya se queda en la calle. Hoy es libre. Todo es libre hoy. Hasta el precio es libre. Antes, la norma decía de que el precio estaba regulado. Entonces, el precio del contrato tenía que ser equivalente a tantos pesos. Y luego lo iba a actualizar recién al año.
¿Esto protegió a los inquilinos? No, los recontra perjudicó. ¿Por qué? Porque el dueño no quería quedarse sin cobrar menos. Entonces, ¿qué hacía? Se levantaron todos los alquileres. Entonces, si usted estaba alquilando a 200.000 pesos, ahí nomás dijeron, como yo en un año no lo voy a poder subir al precio, ahora 400.000 pesos va a ser. Entonces, todos los precios aumentaron. Fue peor. Fue peor. Esto un poco, ya lo vamos a hablar. A veces las costumbres de ser argentino, la argentinidad al palo, ¿no es cierto? Que las creemos que nos las sabemos todo, vamos en contra de la ley siempre. Entonces usted me va a decir que está prohibido y yo lo mismo lo voy a hacer. Le voy a encontrar la vuelta para violar la ley. Porque somos argentinos, somos así. No somos sumisos, ustedes no son argentinos. Ustedes son muy sumisos, ¿sí? Pero acá el argentino en realidad le busca la vuelta para no perder nunca, ¿sí? Entonces, normas imperativas existían antes en materia de locación, hoy es libre. Es libre el precio, es libre la garantía, es libre el plazo, el contrato. ¿Está? Esta entonces es la ley. ¿Qué es la ley? La ley no solamente es la ley nacional, estamos hablando también de las constituciones nacionales, de las constituciones provinciales, leyes nacionales, leyes provinciales. Y ahora, ¿y si hay una ley nacional que va en contra de una ley provincial? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Cuál se aplica? Nacional. ¿Y si esa ley nacional va en contra de un tratado internacional? ¿Cuál prevalece? ¿Cuál? El tratado. ¿El tratado internacional? ¿O la nacional? La nacional sobre la internacional. Ajá. Y si la ley nacional va en contra de la Constitución Nacional, ¿cuál prevalece? La Constitución. La Constitución Nacional. Artículo 31 de la Constitución Nacional. Acá tenemos la pirámide de Kelsen. Kelsen era un jurista alemán que decía que no todas las leyes son iguales. ¿Sí? Acá, en la cúspide, por arriba, está la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Hay algo parecido a la Constitución Nacional? Los tratados internacionales. Muy bien. ¿Todos los tratados internacionales? A los No. que adhiere el país. ¿Cómo? A los que adhiere el país. ¿Todos? No. La respuesta es no. Solamente aquellos tratados que protejan los derechos humanos y que tengan rango constitucional. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, Constitución Nacional, y ponemos tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? La Convención para la Erradicación de todo maltrato en contra de la mujer, ¿sí? O de prohibición de prácticas antirraciales o antidiscriminatorias, o los derechos, la Convención Americana de los Derechos del Niño. Bueno, todo este tipo de derechos, de tratados, tienen rango constitucional. Y esto está por arriba. Quiere decir que si alguna norma de acá abajo va en contra de eso, esta norma es inconstitucional. ¿Sí? ¿Cuál? Después de esta vienen los tratados comunes, el resto de los tratados internacionales. ¿Sí? Luego de los tratados internacionales vienen las leyes nacionales. Luego de las leyes nacionales, ¿qué vienen? Las constituciones provinciales. Luego de las constituciones provinciales vienen las leyes provinciales. Y luego de las leyes provinciales, ¿qué vienen? Las ordenanzas municipales. Y después vienen ya, y acá me olvidé, después los decretos provinciales, después de las leyes provinciales vienen, después de las leyes provinciales, los decretos provinciales. ¿Sí? Y acá los decretos municipales. Todo esto es ley. Voy a retroceder un poquito en el programa.
cuando yo les hablaba de derecho, el derecho es el género, este conjunto de normas, reglas, valores y principios, ¿sabes? Ya dijimos. Pero hay ramas, hay determinadas secciones, así como ustedes también en ciencias económicas tienen ramas, ¿no es cierto? Algunos que se van para el lado de contadores y otros se van para la parte de economía, ¿sí? O de administración, ¿sí? Bueno, nosotros en derecho también tenemos las ramas que están por el lado del derecho público o las ramas del derecho privado. ¿Qué ámbitos ustedes creen que están en el público y en el privado? Y a uno, no se peleen. Están interrumpiendo ustedes. Público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal. Yo ya les dije, es el Estado el que ejerce la investigación. No en todo tipo de delitos. En los casos de abusos sexuales, por ejemplo, queda en la víctima la acción. Es decir, que el fiscal no puede investigar de prepo. Necesita de que la víctima denuncie el hecho, ¿sí? El delito, para recién poder actuar. Esto es público, derecho público. ¿Qué creen ustedes que hay? ¿Dónde hay derecho privado? Que es nuestra materia. Derecho civil y comercial. Derecho civil y comercial, derecho societario, derecho de trabajo, ¿sí? Porque incumbe a las partes, ¿sí? No es el Estado. ¿Y el Estado puede alquilar el Estado? ¿Puede alquilarnos una propiedad del Estado? ¿Y será derecho civil y comercial o será derecho administrativo? Sí, en principio es civil y comercial. Salvo que yo le alquile al Estado un contrato de concesión, por ejemplo, para poner una confitería en el Parque San Martín. Ahí ya dejó de ser civil y comercial y pasó a ser derecho administrativo. Porque yo le estoy alquilando, ¿sí? Pero si yo le alquilo al Estado una casa para que funcione algún organismo, derecho civil y comercial. Estamos iguales, ¿sí? Vamos al contrato y vamos a redactar el contrato de par a par, ¿tá? No hay derecho público acá. Esto es derecho privado, ¿sí? Son las ramas del derecho por las que lo pide el programa, por eso se lo estoy explicando. Volvemos a la fuente del derecho. La primera entonces dijimos la ley, ¿sí? Fíjense, artículo 1 del Código Civil y Comercial. Capítulo 1, derecho. Artículo 1, fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Fíjense que lo primero que nombra el código es a la ley, ¿sí? Los casos, ¿qué son los casos? Son los casos conflictivos. Esto es una directiva para el juez y para la ciudadanía. ¿Qué le está diciendo? Si usted viene de otro país y abre el código y el primer artículo que le dice que los casos que este código rige van a ser resueltos por la ley, te está diciendo que lo primordial es la ley. Hay que ver no por lo que diga el gobernador, por lo que diga fulano de tal, que es un influencer muy importante en el país, entonces lo que él diga va a ser resuelto de esa manera. No, según lo que diga la ley, ¿sí? Conforme con y esta ley tiene que estar conforme con la Constitución Nacional. Esto, el artículo 31 que acabamos de ver, porque si una ley de menor rango va en contra de lo que dice la Constitución Nacional, esta norma pasa a ser inconstitucional. ¿De quién declara la inconstitucionalidad de una ley? El juez, en el caso concreto, ¿sí? Entonces, las normas de abajo tienen que adaptarse a lo que dicen las normas de arriba, ¿sí? Porque si no lo hacen, son inconstitucionales. Vuelvo a leer. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, qué persigue la norma. No solamente la letra de la norma, qué es lo que expresa, cuál es la interpretación, qué es lo que está diciendo la norma, sino cuál es la finalidad de la norma, a qué tiende, qué es lo que va a proteger. Punto y aparte. Y dice, los usos, las prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Acá ya tenemos una segunda fuente del derecho, que es la costumbre. Es la costumbre. Pero esta costumbre, para que sea obligatoria, tiene que ser
Porque la ley se refiere a la costumbre, o sea que en definitiva pasa a ser la ley. Hay que tener en cuenta, para ver ustedes de que en algunos artículos del código, y lo decía el viejo Código Civil de Vélez también, según lo que indican los buenos usos y prácticas en el comercio, por ejemplo. Y entonces ahí vos tenías que ir a ver qué era lo que se estilaba en el comercio, ¿sí? O lo que haría un buen padre de familia. Bueno, ¿qué es lo que hace un buen padre de familia? Bueno, habrá que ver la costumbre de ese pueblo, en esa situación, ¿sí? O cuando la situación no está regulada expresamente. Ahí tienen los dos casos en que se aplica la costumbre. Cuando la ley hace referencia a la costumbre o cuando hay una laguna del derecho, es decir, que no está regulada la situación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener en cuenta las costumbres, ¿sí? A ver, ¿qué es una costumbre del argentino? Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, muchachos, nos juntamos hoy a las 9 de la noche, ¿sí? Algunos llegan 9 menos 10, 9 menos 5, otros llegan puntualmente a las 9. El que llegó 9 y 5 o 9 y 10 de la noche en Argentina, ¿lo miramos mal? No. Decimos, retírate, llegaste tarde. No. No somos alemanes, no somos suizos, no, acá hoy yo no llegué a las 3 de la tarde. No voy a llegar a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque vivo lejos. ¿Por qué no viene antes, doctor? Por un montón de cosas, porque hay tráfico, porque ahí no se consigue el estacionamiento. Es decir, un montón. Aquí me hablo con ustedes y les digo, difícilmente llega a las 3 de la tarde. A veces, pocas veces llegaré 3 y 2, 3 y 3, y generalmente llegaré 3 y 5, 3 y 10. ¿Sí? El cuarto, no me miren mal, puede ser, no sé qué pueda llegar a pasar, pero no soy una persona puntual, no soy alemán, para nada. Soy jujeño, somos argentinos y somos así. Fíjense lo que se las di vuelta, le estoy dando una costumbre, somos argentinos, somos así. ¿Sí? Es más, bravo, todo, ¿viste? Como diciendo, si llegas a las 3 de la tarde ya te miran mal. ¿Sí? Porque sos muy puntual. Está perfecto, en realidad habría que ser así. Está muy bien porque ¿qué les dice la gente puntual? Vos estás jugando con mi tiempo. Porque vos te tomaste 5 o 10 minutos para llegar tarde y yo hace 5 o 10 minutos que te estoy esperando. No. Eso dicen los puntuales. ¿Sí o no? Sí. ¿Y ustedes son puntuales o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, disculpen los puntuales. Me van a disculpar. Otra cosa que no les dije, no se hace de 3 a 5. Generalmente, como damos corrido, nos vamos un rato antes. ¿Sí? O cuando se agota el tema. ¿Está? Bien, volvemos entonces al tema de la costumbre. Cuando la costumbre es contraria a la ley, no resulta aplicable. Fíjense que lo dice el propio código. Siempre que no sea contraria a derecho, les está diciendo. O sea que la costumbre será válida y puede ser aplicada cuando la ley se refiere a la costumbre o porque hay una situación que no está regulada expresamente. Pero si la costumbre va en contra de la ley, esa costumbre no es válida y no corresponde aplicar. ¿Qué terminará ocurriendo en la realidad? Por ejemplo, esta costumbre desde hace mucho tiempo de que no se podía divorciar la gente, no se podía separar el matrimonio. ¿Sí? Y en una costumbre, en una situación que estaba pasando, la gente se estaba separando, pero no lo podía hacer porque era prohibido. Yo no me podía divorciar o separar. Finalmente empieza a hacer ruido la sociedad, ¿no es cierto? Algunos diputados presentan proyectos de leyes y termina siendo ley. Es decir, que la costumbre termina generando leyes. ¿Está? Esto es lo que generalmente ocurre. Al principio puede ser que esa costumbre vaya en contra de la ley, pero créanme que si la costumbre está muy arraigada, ¿qué es la costumbre? Es un comportamiento genérico que se va repitiendo día a día y que va generando un comportamiento, les diría, casi unánime, ¿sí? O con mucha aceptación por parte de esa comunidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es no solamente que es una costumbre, está regulado. En los países árabes, por ahí el hombre tiene varias mujeres, y está que se casa 4, 5, 6 veces, 7, 15 mujeres, bueno, no se casa. Un montón. ¿Eso pasa en Argentina? No. Tenemos nosotros la costumbre de la monogamia. ¿Está bien acá y está mal allá? ¿Está bien allá y está bien acá? ¿Cómo? ¿Qué no es Argentina? Pero usted no se puede casar en Argentina 2, 3, 4, 5 veces a la misma vez.
a la misma vez. No se puede casar un hombre, te juro que no. Porque además no depende del hombre, puede ser la mujer. Pero la mujer, si tiene 4, 5, 6 vidas paralelas, lo cierto es que usted no va a poder ir a casarse. Usted podrá tener tantas relaciones, eso sí, por supuesto. Hombres, mujeres, eso. Pero lo que le quiero decir es que el Estado no va a avalar que usted tenga 6, 7 matrimonios, 6, 7 hombres o maridos. Marido, no hombre, marido. ¿Se entiende? Eso es lo que les quiero decir. O sea, en Argentina el matrimonio es uno, es monogámico. ¿Puede ser hasta del mismo género? Sí, pero es uno solo. ¿Está bien? ¿Está mal? Podemos debatir toda la tarde. ¿Sí? Y no vamos a llegar a un acuerdo. Algunos estaremos de acuerdo con una cosa y otros con otra. ¿Sí? Y muchos que dicen la monogamia es una mentira. Es una gran mentira, porque todos somos polígamos, miramos a un montón de personas, bueno, por ahí hasta incluso va por una cuestión más religiosa también, ¿no? A veces, o por ahí, bueno, yo soy una sola mujer, yo un solo hombre y soy fiel, y la lealtad y la fidelidad es un valor que tiene que ser tenido en cuenta. Y está muy bien eso, está perfecto. Y hay que respetar el que piensa que es distinto. No, yo con mis 5 mujeres la pasamos bárbaro. El poliamor, está bárbaro. El poliamor es una costumbre de hace unos 5 años, más o menos, que se está hablando, más o menos. ¿Sí? Hace 30 años usted hablaba de poliamor, y sigo diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto del poliamor? ¿Estás loco vos? Y no sé de qué hablaremos el día de mañana, la relación del hombre con el robot. Bueno, yo tengo una relación con mi robot. Fíjense en la película Her. La película Her no habla de una relación de un hombre con una robot. ¿Sí? Y quién sabe, hay una película también que vi hace poco tiempo, no me acuerdo cuál era la plataforma, también, que a ella la contratan, es Megan Fox, la actriz nada menos, y ella es una robot, ¿no es cierto? Y es la ama de casa, porque la mujer está hospitalizada. Y bueno, obviamente el hombre termina ahí cayendo, ¿no es cierto? Pero la película un poco te muestra, che, la relación de una persona con un robot, porque ella no deja de ser un robot. Entonces, ¿es posible que una persona se enamore de una máquina? Sí, es posible. Es posible. Porque la paga, no le está mal. Bueno, chiste al mar. Bueno, ¿hay otra fuente del derecho? Sí. ¿Cuáles? La jurisprudencia y la doctrina. Estas ya son las fuentes formales, por contraposición a las materiales. La jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es la jurisprudencia y qué es la doctrina? La jurisprudencia es la repetición de las mismas sentencias para un caso resuelto, para un determinado caso. ¿Sí? Esto significa que generalmente en determinada situación los jueces vienen diciendo esto. ¿Sí? Supongamos, en Jujuy, los accidentes de tránsito, ¿sí? Y a usted le provocó una lesión en una pierna, se indemniza con tantos pesos de daño moral y de tantos pesos de daño material. Esto es una jurisprudencia, esto es lo que los jueces vienen diciendo. ¿Sí? Entonces, sirve como fuente, actúa un poco como ley. Incluso los fallos plenarios, que es la reunión de cuando las cámaras nacionales se juntan y dictan fallos plenarios, son obligatorios para los jueces de abajo. ¿Sí? Eso es jurisprudencia. O sea, fíjense que no es nuestro derecho, pero en Estados Unidos, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, o en Inglaterra, ellos se guían por el precedente, no existe la ley. Hay leyes, pero son las menos. Ellos, ¿por qué se guían? Bueno, esta es la costumbre, esta es la jurisprudencia. ¿Sí? Lo que los jueces vienen diciendo, este es el derecho. Ellos dicen eso. El derecho anglosajón definen al derecho como lo que los jueces dicen que es el derecho. Nosotros no. Nosotros que somos de ascendencia romana, germánica, en lo que respecta al derecho, decimos que el derecho es básicamente lo que dice la ley. No solamente lo que dice la ley.
yo les estoy demostrando de que existen otras fuentes del derecho. Pero la jurisprudencia es la repetición de la misma sentencia, ¿no es cierto?, para un caso determinado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la jurisprudencia en materia de intereses en la provincia de Jujuy? Bueno, la jurisprudencia en materia de intereses en la provincia de Jujuy es la tasa activa del Banco Nación, desde la mora hasta el efectivo pago. ¿Sí? Cuando a usted no me pagaron un cheque de 500.000 pesos, no me lo pagaron en diciembre del 2024. Bueno, cuando salga la sentencia, si le da la razón al acreedor del pagaré, va a condenar al deudor y le va a decir, usted tiene que pagar los 500.000 pesos más los intereses desde la mora de diciembre del 24, según la tasa activa del Banco Nación hasta el efectivo pago. ¿Sí? Esta es la jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los artículos, los libros que explican un determinado instituto del derecho. La opinión de los reconocidos, de los tratadistas, de los especialistas en determinada materia. Esa es la doctrina. Que a veces interpretan la ley, entonces uno dice, bueno, Lorenzetti dice tal cosa respecto al contrato de compraventa. O, no sé, Salvat dice tal cosa, el doctor Borda dice tal cosa, el doctor Guayar dice tal cosa. ¿Sí? Es una opinión de un reconocido jurista de la materia, entonces es como que tiene cierto valor. No tiene el valor de una ley, no es una fuente del derecho tan privilegiada como puede ser la ley o puede ser una costumbre, pero sirve para interpretar el derecho. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Fíjense, vamos al artículo 2 del Código Civil y Comercial. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Qué es lo que les está diciendo? Antes, ¿cómo tenía que ser interpretada la ley? Según lo que decía la ley. Y nada más, el único método de interpretación que existía era lo que la ley decía. Hoy por hoy, no solamente es lo que la ley dice, también se interpreta cuál es la finalidad de esta ley. ¿Qué es lo que quiso? No solo el legislador, sino cuál es la ley, para qué se sancionó la ley. ¿Cuál es la idea? ¿Vamos a proteger a los consumidores? Bueno, realmente los protejamos, no solamente lo que digan las palabras, sino el espíritu, lo que les llaman, les juro que no me he fumado nada, no estoy drogado, nada. Cuando se habla del espíritu de la norma, hace referencia a cuál es la idea, cuál es el objetivo y la finalidad de esta norma. ¿Sí? Las leyes análogas, ¿qué es? La analogía es otro método de interpretación normativo de leyes, que dice que cuando una situación no está regulada por la ley, hay un vacío legal, hay una laguna del derecho, vamos a recurrir a otra ley que es similar al caso para regular esta situación. Por ejemplo, los adolescentes no están regulados en determinada situación. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Una hipótesis. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos qué dice la ley para los menores de edad y qué dice la de los mayores de edad y apliquemos la situación análoga al adolescente. ¿Quién es el adolescente? La persona que tiene entre 13 y 16 años. Que ya vamos a ver en la clase que viene seguramente, de que cuando uno es adolescente ya puede tomar ciertas decisiones sobre su propio cuerpo o determinadas decisiones de vida. Puede tener algún trabajo, ¿sí? Puede realizarse por su sola voluntad alguna cirugía que no comprometa su estado de salud, ¿sí? Puede participar en juicio, ¿sí? Puede declarar, y ni que hablar, hay que escucharlo cuando hay una cuestión familiar, ¿no es cierto?, que la estamos analizando. Entonces, es importante, la analogía, vuelvo al caso, es traer una norma que regula otro caso para traerla a nuestro caso, que no hay ley que regule nuestro caso, pero como es parecido, hay cierta semejanza entre este caso que no está regulado por la ley y aquel otro que sí está regulado por la ley,
entonces le vamos a aplicar la analogía al caso no regulado. ¿Sí? Supongamos, hoy por hoy, ustedes saben de que los convivientes no se heredan. Hoy. Yo creo que en el futuro sí les van a reconocer al concubino o a la concubina que pueda heredar a su compañero. ¿Sí? Hoy usted para heredar a la otra persona tiene que estar casado o tiene que ser hijo, ¿sí? O ascendiente eventualmente de esa persona. Entonces el día de mañana, ¿qué le van a decir? Supongamos que haya un caso y diga, oiga, es cierto que la ley no regula este caso, no me da a mí un derecho sucesorio, pero yo a la postre conviví más tiempo que cualquier otra persona, que esposa o esposo. Hemos estado juntos 30 años. Ha muerto esta persona, no tiene descendencia. La herencia de mi compañero se la va a llevar el Estado en vez de que yo, que he sido conviviente durante 30 años. ¿Es justo? Entonces, traer la norma que regula para los casados al conviviente. No sé, estoy hablando de una situación hipotética. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta qué es la analogía. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Seguimos. Las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, yo ya les he dicho que estos tratados que tienen rango constitucional, o sea que equivalen a la Constitución Nacional, porque protegen los derechos humanos de las personas, o sea, la vida misma, la libertad, ¿sí? Las personas menores de edad, el niño, las personas de la tercera generación o los adultos, ¿sí? Las cuestiones sobre género, cuestiones raciales, son cuestiones muy importantes y que si el Estado o la Argentina, la República ha celebrado este tipo de tratados, tienen rango constitucional. ¿Sí? Los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Yo cuando les definí derecho, no les dije conjunto de normas o de leyes que regulan el comportamiento humano. Fui muy cuidadoso cuando les dije conjunto de normas, de leyes, de principios y de valores que regulan a una ciudadanía. Es decir, no solamente lo que está escrito, sino también los valores de solidaridad, los valores de justicia, los valores de... Había un jurista romano que había dicho que hay 3 principios fundamentales del derecho. Hoy no hay 3, hoy hay un montón, pero de valores, ¿qué era? Escuchen bien lo que dice. Dar a cada uno lo suyo, o sea, lo que se hace la justicia distributiva, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a otros. ¿Sí? Estos 3 valores incluso hasta los podemos ver en el Código Penal, en el Código Civil y todo, pero son valores que rigen a una persona. O sea, ¿cómo te tenés que portar cuando uno tiene un hijo? ¿Cómo lo va educando? Bueno, vos te tenés que portar bien, no tenés que golpear al compañero, no tenés que agredirlo, tenés que respetar a tus mayores, a tu papá, a tu mamá, tenés que querer a tu hermano. Estos son principios y valores que rigen y que son fuente del derecho y que, obviamente, no les hablo de los menores de edad, pero sí entre los contratantes existe un principio de buena fe. ¿Sí? ¿Qué es este principio de buena fe? De actuar bien, como a mí me gustaría que me traten igual, y no pensar en joderlo al contrincante, ¿me entendés? En sacar provecho injustificado de la otra parte. Esta es la idea. Artículo 9 del Código Civil y Comercial. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. ¿Sí? Hoy está consagrado en el Código. Aguántenme, ya me voy. 5 a 10 minutos como mucho y me voy. El artículo 3 ya lo hemos leído, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. El juez podría decir, hoy no me pinta resolver, no voy a dictar sentencia. Este caso está medio difícil, la verdad que si yo lo llego a resolver me voy a enemistar con alguna de las partes. Y este es un caso muy complicado, lo estoy jugando al presidente o al que fue presidente de la República. No voy a dictar sentencia. ¿Puede hacerlo? Está obligado el juez a dictar sentencia. No puede, el viejo Código de Vélez decía, no puede el juez pretender excusarse de dictar sentencia por cuestiones de que es oscura la ley o porque el caso es complicado. Está obligado, tiene que dictar sentencia. ¿Sí? Y no lo dice, pero yo
soy una persona muy ansiosa, imagínense que cuando era abogado quería que la sentencia la dicten ya, inmediatamente, y recién estaba presentando la demanda. O sea, yo que pretendo de que el juez tiene que actuar con celeridad, porque la justicia que llega tarde ya dejó de ser justicia. No importa que vos me des la razón, ya pasaron 15 años, yo ya di vuelta a la página, al caso. El conflicto dejó de ser conflicto. El tiempo a veces borra muchas cuestiones. Entonces, la idea ¿cuál es? De que el juez resuelva rápidamente los asuntos que tiene. Artículo 4, ley. Ya dejamos el derecho, estamos en la ley. Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. O sea, la ley se aplica a todo aquel que pisa el suelo argentino. ¿Está claro? Salvo que yo esté en el terreno de la embajada. Ustedes saben que las embajadas son una prórroga, llámesele, o parte del territorio del país que corresponda a la embajada. Por eso es que cuando hay personas que son perseguidas políticamente, piden asilo en las embajadas, porque no es terreno de ese país. O sea, la embajada boliviana en Argentina es terreno, es territorio boliviano. ¿Sí? Lo mismo la embajada argentina en Bolivia o en cualquier otro país, es territorio argentino. ¿Sí? Y usted no puede, por eso no puede ingresar a la embajada de otro país la policía del territorio de ese país. ¿Está? Pero sacando esas excepciones, toda persona, sea extranjero, nacional, residente, que esté de paso, lo que sea, está obligado a cumplir la ley. ¿Sí? Usted se bajó en el aeropuerto, ya está obligado a cumplir la ley argentina. 5. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Esto ya lo hemos dicho. Si la ley dice de cuándo rige, bueno, será esa fecha, y si no, el 8º día de la última publicación oficial en el boletín oficial. Artículo 6. Llegamos hasta el 8 y me voy, puro. Esto es un cuentito y me suena a trabalengua el artículo 6. Lo leo y lo explicamos. Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en día, a contar de uno determinado, queda excluido el cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Cuando, por ejemplo, ustedes reciben una notificación y les dice, dentro del plazo de 5 días usted tiene que presentarse en la comisaría, en el registro civil, en la dirección de rentas, ¿sí? Para presentar la declaración jurada de su cliente. ¿Cuándo se cuentan esos 5 días? De medianoche. ¿Ya? De medianoche. Desde la medianoche que ya pasó. ¿Desde hoy? Sí. Desde la noche. O sea, el día siguiente. Ahí está. De las 0 horas el día siguiente. Mañana va a ser el primer día. ¿Está? Bien. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos de días completos y continuos y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en hora, a contar desde una hora determinada, queda excluida el cómputo, el cual debe empezar de la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer el cómputo se efectúe de otro modo. O sea, un poco acá dice, bueno, en 3 meses me tenés que cumplir con el pago de, no sé, de la cuota. Listo, en 3 meses. Hoy es 1 de abril, a 1 de mayo, a 1 de junio, 1 de julio. ¿Está? Así se computan los meses o los años. En un año vamos a reajustar el alquiler. Listo, el 1 de abril del año 2026 vamos a reajustar el alquiler. ¿Sí? ¿Cuándo generalmente se pagan los alquileres? Del 1 al 10 del mes, no a mes vencido, generalmente es por anticipado. Generalmente, hay que ver qué dicen las partes. Por ahí las partes dicen a mes vencido, o me pagas cada 15 días, me pagas cada 10 días. Habrá que ver qué dice el contrato respectivo. Artículo 7. A partir de la entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones e instituciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Generalmente las leyes rigen hacia el futuro y no hacia el pasado, salvo las leyes penales, la ley penal más benigna, no sé si escucharon hablar de eso.
¿sí? Supongamos de que yo cometí un delito de homicidio simple. ¿Cuál es la pena? De 8 a 25 años. A mí el juez me condenó a una pena de 8 años, supongamos. ¿Sí? Bien. Al día siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente que yo estoy cumpliendo la condena, sale una ley nueva que dice que la pena es de 5 a 15 años. Yo pido la revisión de mi condena porque el mínimo pasó a ser 5 y antes era 8. Es una ley penal más benigna. No me pueden decir, es que las leyes no tienen efecto retroactivo, rigen para el futuro. Sí, es cierto, salvo en cuestiones penales. ¿Ok? En nuestra materia, en derecho privado, las leyes de acá hacia adelante, generalmente. Salvo que esta ley diga, se aplica retroactivamente. ¿Dónde lo ven eso? A veces en materia tributaria sí dice que rigen generalmente cuando, en moratorias. ¿Sí? A veces la AFIP puede decir, bueno, vengan también los que no hayan presentado las declaraciones juradas en los años 2020 a 2025, pueden acogerse a una moratoria. ¿Sí? En realidad la moratoria es nueva, pero rige para situaciones ya vencidas, o renta, pero ustedes tienen que saber que el principio general es que las leyes rigen hacia el futuro, ¿está? No se aplican hacia el pasado. Yo quería terminar todo hasta el 18, esto no fue posible. Pero bueno, nada. Por último, porque ya no me aguanto más. Artículo 8, principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. O sea que el error de derecho no excusa. ¿Por qué? ¿Qué le va a decir un abogado? Todos sabemos las leyes. No, mentira, ni siquiera el abogado más estudioso del mundo sabe todas las leyes. No importa, para la ley usted tiene que saber todas las leyes. Y un poco tiene que ser así, porque si no te diría, yo no sabía que estaba prohibido matar. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero, ¿qué es matar? A ver, veamos, ¿qué es matar? O sea, quitarle la vida. ¿Y dónde está eso? Yo no lo sabía. Yo no sabía que estaba prohibido pegarle a alguien, o golpear a alguien, o atropellar en la calle. No, ¿en serio? ¿Esa persona tiene que esquivarme a mí cuando voy en el auto? Todos se supone que sabemos todas las leyes, aunque es una ficción, aunque no es cierto. Pero el error de derecho es el principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no es un pretexto. ¿Está? No he podido terminar. Ustedes tienen teoría ya, bueno, o este viernes o el martes que viene. Continúan. La unidad 1 les diría que está casi terminada, porque les falta ver hasta el artículo 18. ¿Está? Que son los principios, el título preliminar, que son los principios del derecho. Pero, básicamente, yo me doy por recontrahecho, hemos avanzado bastante, además teniendo en cuenta que es la primera clase de ustedes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, está liberado. Gracias.